Esta no era. Es en otro momento. Es el próximo. Que dice un jamaiquino en Nueva jamaiquino en Nueva York. Bueno, 17 en la República Argentina. Un ratito les contamos cómo cierra hoy, qué pasó ayer y cómo quedó el fútbol argentino Primera División. Hoy tiene un último partido y las cosas se van como terminando de acomodar, pero será en un rato nomás. Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, vamos a hablar un poquito más de Ecuador. Ayer hablábamos de la victoria de Daniel Noboa, esta reelección del presidente Noboa, con una gran decepción de la izquierda ecuatoriana que tenía una esperanza de que Luisa González, la candidata del correísmo, pudiese llegar a ganar. Y por otro lado, una alegría del establishment y de la oligarquía ecuatoriana que logra imponer un modelo muy de derecha y muy regresivo, que es importante para Ecuador en cuanto al impacto, pero también para América Latina. Quería pensar un poco más en América Latina, ¿no? Hay denuncias de fraude, por supuesto. Revolución Democrática sigue diciendo que hubo un fraude. Ayer decíamos que, hablando con los observadores que pude, si bien hubo varias irregularidades, una distancia de más de 10 puntos es difícil de pensar que fue un fraude tan escandaloso. Uh-huh. De hecho, ya hay muchos dirigentes de la Revolución Democrática que reconocieron el triunfo de Noboa. No es el caso de Luisa González, no es el caso inclusive de muchos otros países. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum de México ha dicho que quiere esperar el reclamo de apertura de las urnas que hizo el correísmo para ver si reconoce o no a Ecuador. Recordemos que México y Ecuador no tienen relaciones diplomáticas formales a partir de la invasión que hizo el presidente Noboa al ejército ecuatoriano de la embajada mexicana hace unos meses, ¿no? Eso provocó una ruptura. Pero, por ejemplo, Lula da Silva sí ya reconoció el triunfo de Noboa. Quiero decir, está muy solo o muy sola la Revolución Democrática, el partido que fundó Rafael Correa, en las denuncias de fraude, que va a avanzar, digamos, pero que teniendo todos los resortes del poder, del colegio electoral, de los jueces, todo el poder mediático y del establishment que tiene Noboa, es difícil que eso prospere, ¿no? Y ahí empiezan, bueno, las lecturas, es cierto que son con el diario del lunes, con el día después, ¿qué es lo que pasó? Ya van tres, Lenín Moreno con su traición, Guillermo Lasso luego, Daniel Noboa ahora, en los cuales en esos procesos el correísmo queda atrás, mejoró mucho porque sacó el 44%, pero no llega a trascender más de ese 40-44% y no logra, por lo tanto, constituir una mayoría que lo pueda regresar al gobierno. Y entonces, bueno, con el diario del lunes sí se pueden ver algunos errores que quizás algunos analistas ecuatorianos han empezado a ver en la campaña de Luisa González. Me interesaron mucho dos, tenemos el audio. El primero es de Agustín Burbano Lara. Agustín Burbano Lara es un sociólogo ecuatoriano, pero que se recibió aquí en la Universidad de Buenos Aires, que cuenta un poco cómo llegó en aquel momento Correa a constituir mayorías en el Ecuador y cuál es la diferencia con una candidata que ella por sí misma es muy buena, como Luisa González, pero que no pudo revalidar o recrear aquel escenario. Escuchemos entonces a Agustín Burbano. No hicimos política y nos estamos dejando de verdad hacer muchísimo daño por seguir el recetario de la comunicación política. El recetario de la comunicación política le sirve a la derecha. Si queremos hacer política de derecha y política como hace la derecha, entonces abrazamos los recetarios de la comunicación política. Pero si queremos hacer política de izquierda, entonces tenemos que hacer política en las formas en cómo la izquierda hace política para poder sostener la materialidad que tiene la derecha para hacernos la contra. Y eso implica que tenemos que empezar a cultivar en la sociedad civil y no lo estamos haciendo y esa política no existe. Nosotros ahora vemos a Luisa en la papeleta y vemos a Luisa en el escenario y en las cámaras y en las entrevistas y en el espacio público muy sola. Cuando Rafael Correa emergió, él no estaba solo. Detrás de Rafael Correa estaba un Alberto Acosta que venía con todo el tema de la deuda externa. Estaba Ricardo Patiño, Raúl Patiño, que venían con todas las redes de Jubileo 2000 Iglesia. Estaba Eduardo Delgado, estaba la Iglesia Católica comprometida. Detrás de Rafael Correa estaba toda la gente que venía de Pachacuti, que del movimiento indígena, de los levantamientos de los 80s, de los 90s, y estaba el Virgilio, y estaba la Betty, y estaba el Augusto, y estaba el Miguel, y estaba la Doris. Venía Pachacuti Nuevo País con el Corcho. Estaban sectores de centro derecha, estaba Casinelli, estaba un montón de gente. Entonces Rafael Correa no era Rafael Correa. Rafael Correa era un tipo que significaba y simbolizaba y articulaba y canalizaba, y en él se confluían una multiplicidad de redes políticas y sociales de este país. Luis está ahí sola en la foto, ni siquiera sabemos quién era el operador. Visiblemente no se sabe quién es la mano derecha política de Luisa. Ni siquiera sabes eso. ¿Qué te dicen los compol? No, que para fortalecer el liderazgo de Luisa hay que posicionarla ella sola y solo ella, porque si no están minando el liderazgo.
perdón, si vamos a hacer política con recetas de Compol que le sirve a la derecha, entonces hagamos política como la derecha. Pero si somos de izquierda o somos nacional, democrático, populares, tenemos que hacer política en la forma en cómo el campo nacional, democrático, popular lo ha hecho y en la forma como lo hicimos cuando nacimos como proyecto político. Y eso creo que es la lección más grande que nos tiene que quedar en este momento. Bueno, es un poquito largo, pero me interesa mucho, siempre comparo el correísmo y el kirchnerismo, ¿no? Y Ecuador y la Argentina. Me parece que tienen similitudes increíbles. ¿A quién estamos escuchando? A Agustín Burbano de Lara, un sociólogo ecuatoriano egresado de la Universidad de Buenos Aires, que ayer participó de un panel para analizar el resultado. Muy interesante lo que está planteando. Dos cosas. Primero, en sí mismo está diciendo, che, guarda porque creemos que estamos haciendo avanzada en comunicación, pero todas las novedades comunicacionales en realidad están pergeñadas para cierto tipo de ideas que son las de la derecha. Y segundo, qué poco se discute esto acá, ¿no? No hay debates abiertos de cara a la sociedad sobre estos temas. Sí, tal cual. Es un parteaguas la elección de Ecuador. Fíjate que el primero que lo felicitó a Noboa es Donald Trump. Hubo, por supuesto, saludos de Bukele, de El Salvador. Hubo saludos de Uribe, de Colombia. Hubo saludos de Santiago Peña, de Paraguay. No lo saludó Milei porque tienen una interna con Noboa, se han insultado a veces por Twitter. Sí envió finalmente Wertgen, el canciller de la Argentina, una salutación al triunfo de la derecha en Ecuador. Noboa había estado con Trump hace un par de días y ayer, ¿quién estuvo con Trump? Bukele, el salvadoreño. O sea que Trump ya recibió tanto a Noboa como a Bukele, le falta recibir a Milei. Bukele es el primer presidente latinoamericano recibido por Trump en el Salón Oval. Al resto los recibió en Florida, en Mar-a-Lago, en su estancia. Pero en el Salón Oval estuvo Bukele. Y le agradeció mucho la recepción de migrantes expulsados en condiciones deplorables desde Estados Unidos a El Salvador, que van a ir a esa mega cárcel que construyó Bukele, tan admirada por Patricia Bullrich. ¿Por qué cito a Bukele? Porque ese es el modelo Noboa. Lo que viene ahora con Noboa es una mayor militarización del Ecuador, que ya está presente, con gran presencia de militares, de policías, etcétera, y con un apoyo del ejército estadounidense que quiere reabrir una base militar. Del lado del progresismo, ayer lo hablábamos un poco con vos, Luipa, no hubo presidentes latinoamericanos, ni Petro, ni Lula, ni Sheinbaum, que pidieran abrir las urnas como le pidieron a Maduro, por ejemplo, ¿no? Sheinbaum por ahora no lo reconoció a Noboa, pero a Lula ya salió a reconocerlo. Y el resto del latinoamericanismo, llamémosle, está sabiendo que va a tener que convivir con una persona como Noboa, que con Bukele, con Santiago Peña y con Milei son la avanzada de Estados Unidos en la región. El segundo audio que quiero hacer escuchar es de David Chávez, que es doctor, está haciendo su doctorado aquí en la UBA, pero es otro sociólogo ecuatoriano, y habla de cómo la derecha se legitima socialmente, que es la derecha ha entrado en capas populares de América Latina, en Argentina yo creo que es así, y en Ecuador también, ya no solo como opción electoral, no es que cuando tienen que ir a votar les gusta el discurso de Bolsonaro, de Milei, y van y lo votan, no, ya es estructural, es como pasó con la UDI de Pinochet de Chile, que hay una derecha chilena social que está muy instalada y es difícil sacarla. Y hay gente pobre que vota a estas opciones. Escuchemos lo que decía David Chávez. Viví la ilusión, dejé mi inveterado pesimismo que más bien me hace pensar que no, que la derecha sigue avanzando, porque además es un avance global, no es solo local, etcétera. Es decir, el parangón de una derecha autoritaria anclada en un proyecto oligárquico es el paradigma global de la derecha en este momento, no solo el caso ecuatoriano. Entonces, claro, creo que descuidamos eso, porque la derecha viene de un proceso sostenido y de largo plazo, haciendo política como ellos suelen hacer, efectivamente, usando todas estas herramientas que les ha permitido ir consolidando esta legitimidad social. Y me parece que eso para nosotros pasó inadvertido. Bueno, ese era David Chávez, la última opinión, y decir también que Noboa no la tiene todas consigo, en el Parlamento no tiene mayoría porque ganó el correísmo por un escaño, pero ganó al fin, por lo tanto si quiere profundizar la represión o por ejemplo modificar la Constitución para instalar una base militar a Estados Unidos va a tener que rosquear en el Congreso, ¿no? Sí, da para otra charla, sigámosla, pero tampoco es que Noboa arrasó. Tenés una sociedad muy dividida, si tenés otra sociedad sí, que... pero bueno, le sacó casi 12%. Está bien en el balotaje, cierto, pero... Hay que hablar de los balotajes también, Sí. de la llegada del balotaje y el rol que cumplen en nuestra y luego, región. y como última reflexión, ayer también dije algo, que finalmente el apoyo indigenista no llegó, no era tal, y eso también es una discusión pendiente en América Latina. Uno cree que el indigenismo y otros sectores sociales necesariamente son progresistas y muchas veces no lo son.
Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.